Así quedó la Suzuki Vitara Sidekick en la que viajaba Vicente Cartisi de 20 años y Sebastián Passarella de 18 años, el hijo mayor de Daniel Alberto Passarella, exjugador y ex entrenador de River Plate y actual en ese momento director técnico de la selección argentina de fútbol. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo imprudencia al volante o negligencia vial de la empresa ferroviaria? ¿Qué pasó con Passarella después? ¿Qué tiene que ver en toda esta trágica historia Maradona, la hinchada de Boca, la selección argentina y tantos actores del mundo del fútbol que se acercaron al Kaiser a prestarle sus condolencias ante un dolor irreparable para la historia? Hoy en la revista Puaj veremos el trágico final del hijo de Passarella en el año 1995. ¡Dale! Daniel Alberto Passarella nació el 25 de mayo de 1953 en la localidad bonaerense de Chacabuco. Ya en sus juveniles años de infancia mostraba una actitud para jugar al fútbol bastante envidiable. Un fortísimo remate que lo haría famoso en su adultez, como también la capacidad de pegar saltos enormes siendo una persona de mediana altura. Pero lo que destacó siempre a Passarella fue la condición de líder, el temperamento y sobre todo la confianza en sí mismo. Ya desde muy pibe mostró actitud de capitán y eso lo definiría como jugador profesional cuando llegó a la primera división, al cual se ganó su apodo clásico y mundialmente conocido como el Kaiser de América, en clara referencia a Franz Beckenbauer, el Kaiser capitán de Alemania, campeón del mundo en 1974. Passarella se inició en el club argentino de Chacabuco como delantero, sí, delantero. Luego lo irían corriendo hacia la defensa, ya que su liderazgo y sus habilidades eran más bien la de un defensor capitán. Luego de jugar allí en juveniles, viajó hacia Buenos Aires a probarse en cuanto equipo de primera pudo. Primero fue a La Plata y se probó en Estudiantes. Estuvo un tiempo y no quedó. Luego en Avellaneda se probó en Independiente y tampoco quedó. Luego en Capital Federal se probó en Chacarita y tampoco quedó. Y finalmente se probó en Boca, sí, en Boca y quedó. Pero no por mucho tiempo, porque el temperamento del Kaiser era incorruptible y muchas veces, y esto se iba a ver ya cuando fuera profesional, no se casaba con nadie. Y justamente una pelea con el histórico entrenador de inferiores de Boca, el Nano Gandulla, lo alejaron del club en 1970, debido a que el entrenador prefería a otros jugadores como Sánchez o el mismísimo Roberto Mouso en esa posición. 3 años después, Passarella apareció jugando en la Primera C, la tercera división del fútbol de AFA de ese momento, en Sarmiento de Junín, localidad cercana a su lugar de natalicio. El desempeño de ese año en el Club Verde de Junín llamaron la atención del tucumano Raúl Hernández, un viejo cazatalento de los clubes que se contactó con su amigo directo Néstor Pipo Rossi y le recomendó un tal Passarella de Sarmiento de Junín para que se probara en River Plate. Passarella llegó a River en el verano del 74 y ahí nomás en enero debutó en un superclásico en un amistoso no oficial ante Boca. La anécdota de aquí es cuando el entrenador Pipo Rossi le dijo a Passarella si a pesar de su condición de recién llegado se animaba a jugar el superclásico contra Boca, a lo que el Kaiser le respondió enseguida: yo me animo a jugar, perdón que le conteste así, pero el tema es si usted se anima a ponerme. Pipo Rossi confió en él y esa noche del 23 de enero de 1974 debutaba en un amistoso contra Boca en la primera de River Plate. Y así fue construyendo su carrera y sus innatas nuevas habilidades como su enorme capacidad goleadora al punto de ser el máximo defensor goleador de la historia del fútbol argentino con 97 goles, solo por campeonato, donde en un increíble año 1976 Passarella fue goleador del equipo con 24 goles en el año, superando a todos los delanteros compañeros de River de ese plantel. Eso le valió la capitanía no solo en River, sino el debut y prontamente la capitanía también en la selección argentina de Menotti, que se preparaba para disputar la Copa del Mundo Argentina 78. Passarella tomó la posta que había dejado en la cinta de capitán el Lobo Carrascosa, tras su renuncia al seleccionado en el verano del 78. Yo ya hice la historia de este crack y su inesperada renuncia a la selección previo al Mundial. Te lo dejo al final al video para que lo vayas a ver después de este. ¡Sigo!
Así Passarella se convirtió en el capitán del campeón del mundo del 78 y lo siguió siendo hasta el año 1983, cuando se va César Luis Menotti e ingresa como entrenador del seleccionado Carlos Salvador Vilardo, que le quita la capitanía al Kaiser sin consultarle ni comunicarle de manera directa nada, y se la otorga directamente a Diego Armando Maradona. Esto generaría una bronca entre el Kaiser y el Diego que luego explotaría en los meses previos al Mundial de México 86. Pero eso lo dejamos para más adelante, porque la historia de este video viene por otro lado. Pero yo necesitaba explicarte un poco el pasado y los comienzos de Daniel para entenderlo después del trágico suceso de 1995. ¿Capito? Passarella se casó en 1974 con Graciela Benvenuto, su novia de la adolescencia, y en diciembre de 1976 nacía el primogénito de la familia, Sebastián. El gordo, como le decían, había terminado la secundaria en 1994 como perito mercantil y al cumplir 18 años, el director técnico le regaló la Suzuki Vitara Sidekick. Pero justamente un año después, todo cambiaría para siempre en la familia del gran capitán, porque en la mañana del 17 de noviembre de 1995, una camioneta cruzó las vías del tren en Bécar, aún con las barreras bajas, y fue arrollado ferozmente por el convoy que lo arrastró varios metros hacia el costado derecho, cayendo finalmente en una zanja, como vimos al inicio del video. Es que eran exactamente las 10:05 de la mañana del 17 de noviembre de 1995, cuando la Suzuki Vitara, conducida por Sebastián Passarella, junto a su acompañante y amigo Vicente Cartisi, que venían de jugar al fútbol y que se dirigían hacia la casa familiar en las lomas de San Isidro para pasar a buscar a Cintia, la novia de Sebastián, y tomar rumbo a Chacabuco, ambos con la camioneta cruzaron el peligroso paso a nivel ubicado en la avenida Centenario y Brasil. Allí en la localidad de Bécar, San Isidro, con las barreras bajas en el peligrosísimo cruce conocido como las Cuatro Barreras. Para un desconocido de la zona solía ser una trampa mortal, al punto que los vecinos, luego de la tragedia del joven Passarella, reconocieron que en no menos de 2 meses ya había habido 6 accidentes similares en el mismo lugar, en las mismas circunstancias y por los mismos dramas. La calle en diagonal, el cruce mal señalado y un semáforo que confundía toda la situación. Pero, ¿qué pasó realmente con Sebastián? Según testimonios de testigos del accidente, el conductor se confundió la luz del semáforo mal ubicado con las señalizaciones del riesgoso cruce. En cambio, otros testigos del acontecimiento comentaron que Sebastián no advirtió o no quiso hacer caso a los desesperados avisos incansables de 2 banderilleros del ferrocarril, que le advertían desesperadamente que se venía el tren encima. Lamentablemente, Sebastián hizo caso omiso a las advertencias. ¿Quién sabe por qué? Si lo hizo por desconocimiento, confusión o riesgo innecesario. Lo cierto es que al cruzar la camioneta, el convoy se lo llevó puesto de lleno del lado del conductor. Este lo arrastró más de 15 metros y lo volcó más adelante, arrojándolo hacia una zanja paralela a la vera de las vías, con el vehículo destrozado completamente y con la bocina de él sonando de manera permanente. El impacto fue tan brutal que el amigo de Sebastián, Vicente, salió despedido del vehículo cayendo al borde de la cuneta con muchísimas heridas y golpes, politraumatismo varios y un terrible estado de shock. Increíblemente, el no llevar cinturón de seguridad le terminó salvando la vida, mientras Sebastián se llevó la peor parte ya que el tren golpeó fuertemente sobre su costado del vehículo. Aún así, sobrevivió al impacto, pero no por mucho tiempo. Una vez llegada la ayuda vecinal y al rato rápidamente la policía y los bomberos, Sebastián Passarella dejaba de existir en esa mañana del 95 a la joven edad de 18 años. Daniel estaba en su casa de San Isidro y le llegó el llamado telefónico que nadie en esta vida espera recibir. Su hijo se había accidentado con el auto y había muerto. Daniel, completamente desencajado, se acercó hacia el lugar del accidente, pero la policía no lo dejó cruzar. Le comunicaron inmediatamente que el cuerpo de su hijo estaba en la morgue del Hospital Municipal de San Isidro, y allí fue con su esposa Graciela y su otro hijo menor, Lucas. Daniel Passarella rompió en llanto y desesperación al ver el maltratado cuerpo de su hijo fallecido en la morgue, al punto que terminó abrazando con fuerza a su otro hijo Lucas y a su mujer, tratándolo
los de calmar ante semejante pérdida irreparable. No hay capitanía, liderazgo ni temperamento futbolero para soportar la pérdida de un hijo. Nadie se la espera, nadie se la aguanta, nadie lo soporta. Pero Passarella trató de estar fuerte por su otro hijo, su mujer y sus padres, que también quebraron en llanto ante una tragedia nacional. Porque fue eso, la tragedia fue nacional. Luego, al volver a su domicilio en San Isidro, comenzaron a llegar afectos, amistades y parientes completamente quebrados en llanto a apoyar al entrenador. Entre los compañeros y allegados del fútbol, Alejandro Sabella, el Pachorra Sabella, amigo e integrante del cuerpo técnico del seleccionado, fue uno de los primeros que se acercó al domicilio del Kaiser. También lo hizo Alfredo Daviche, presidente de River. El Tolo Gallego, en su caso, se enteró en el medio de un embotellamiento por otras vías del tren colapsadas, en un cruce de tren cercano al accidente, mediante la información de una transmisión de radio. Y al pasar por allí, reconoció inmediatamente la camioneta de Sebastián y no lo podía creer. Hacia el domicilio de Daniel también se acercó Daniel Bertoni, el Pato Filiol, ex compañeros del seleccionado campeón del 78, y varios dirigentes de River también llegaron a su casa. El velatorio y la ceremonia de entierro en el cementerio Jardín de Paz de la localidad de Pilar fue muy íntima. El cortejo fúnebre partió en medio de aplausos y mucho silencio por respeto. No hubo prensa ni mucha gente ajena a la familia, salvo los allegados del fútbol, como ex compañeros del seleccionado, jugadores de River que él había dirigido hasta no hacía más que un año y medio atrás, parte del cuerpo directivo de la AFA y de River Plate también se acercaron, y un curioso apoyo de parte de allegados a la hinchada de Boca. También se hicieron presentes para darle el consuelo al entrenador de la selección argentina. Esta pérdida era nacional, al igual que había ocurrido con el hijo del presidente Menem en marzo del mismo año, e iba más allá de la rivalidad entre River y Boca, en la que Passarella había sido tan protagonista en sus tiempos de jugador y técnico del Millonario. Lo que sí hubo una gran controversia en esta historia fue con el tema Maradona. Es que Diego le avisó a Guillermo Coppola, su amigo y representante en ese momento, que se comunicara con la familia Passarella porque quería ir al velorio de Sebastián. Daniel estaba tan en shock que no le importó. Eran momentos críticos de su vida para pensar en una vieja pelea con Maradona. Y quién sabe si dijo que sí o dijo que no, que vaya Diego. Pero la que no olvidó todo fue la mujer, Graciela, que al grito desesperado de impotencia y bronca le comunicó el contacto de Maradona que no vaya, que no quería verlo por el velorio, que Diego era un hijo de puta que había envenenado a Passarella en el pasado y la mujer nunca se lo había perdonado. Ahora te paso a explicar el porqué de esta acusación, que viene enlazado con la mini biografía de Passarella que te conté al principio del video. Mirá. La pelea Maradona-Passarella tenía un montón de aristas, actores y circunstancias lejanas. Ambos eran muy compañeros del seleccionado cuando Menotti era el entrenador todavía. Diego no fue al Mundial del 78 a pesar de que ya había debutado en la selección mayor, pero volvió en el 79 luego de ser campeón mundial juvenil en Japón. Ahí nace la primera fricción por rumores, solo por rumores, nada concreto. Pero en ese momento se decía que Passarella había convencido a Menotti de no llevar a jugadores nuevos y jóvenes que no habían realizado todo el andamiaje de años anteriores a formar el equipo que iba a jugar en el Mundial. Menotti, en cambio, se decidió por Omar La Rosa, de 30 años, y no por Maradona, que tenía 17 años durante la Copa del Mundo de Argentina. Para mí, lo de Menotti fue una burrada. Igual la fricción eran rumores, nada concreto. Además, está la anécdota de Passarella y Maradona en el Mundialito de Uruguay de 1980, concentrando los dos junto al Tolo Gallego, que dejan una anécdota imperdible y cómica. Así que se notaba la buena onda que había entre ambos. Passarella siempre se había inclinado bien en opiniones hacia las innatas habilidades que tenía el joven Maradona. Era admirable, decía. Pero el fracaso del Mundial de España 82 fue un gran cimbronazo muy fuerte en la selección. Y allí se pusieron en dudas un montón de cosas en el seleccionado argentino, desde la conducción de Menotti hasta la capitanía misma de Passarella. Y ahí es cuando en marzo de 1983 ingresa Bilardo como entrenador del seleccionado, y en las primeras medidas y movimientos que hace fue quitarle la capitanía a Passarella, que según él provenía del anterior proceso terminado de Menotti, y se la dio sin consultarle a nadie a Maradona. Daniel vio esto como una traición de Diego, como que Maradona no le dijo nada, no le consultó nada ni le preguntó nada, solo le dijo que sí a las órdenes de Bilardo
y listo. Ahí nace el primer chispazo fuerte, y eso iba a ir creciendo a medida que se desarrollaban los partidos en la era Bilardo en la selección argentina con muy bajos resultados. La selección ganaba, sí, pero no le gustaba a nadie cómo jugaba. Era un bodrio. Demasiado cambio abrupto en conceptos futboleros, del menotismo al bilardismo. Y cuando se venían los rumores de un posible golpe de estado en la dirección técnica de la selección, cuando parecía que a Bilardo lo rajaban antes del Mundial de México, Grondona, presidente de la AFA, sacó el equipo fuera del país a jugar en el extranjero con cualquier equipo, para que no haya quilombo interno. Pero el quilombo interno ya estaba adentro y viajaba con ellos. Y en la jornada de Barranquilla, en un amistoso con el Juniors a finales de 1985, un grupo de jóvenes del plantel de la selección argentina, entre los que estaban Maradona, Pasculi, Islas, el Checho Batista y otros más, llegaron tarde a una reunión. Ya se habían escapado antes de la concentración para ir a un boliche cercano, y esto de la llegada tarde detonó la amistad entre el Diego y el Kaiser. Fue una histórica reunión donde se sacaron los trapitos al sol de todo el plantel y cada uno dijo lo que pensaba. Pero los bandos estaban bien claros. Maradona, nuevo capitán del seleccionado, liderando al grupo de jóvenes, al grupo nuevo, y Passarella, ex capitán del seleccionado, liderando a los jugadores más veteranos y más disciplinados del plantel como Valdano, Bocchini, el Gringo Giusti y otros más. Esto fue la mecha que encendió la detonación al año siguiente, en la concentración del América, ya en México, donde Passarella volvió a atacar a Diego por llegar tarde a las concentraciones. Daniel culpó a Maradona de estar drogándose en el baño y que arrastraba a esa vida lujuriosa e ilegal a sus compañeros más influenciables, y que si seguía drogándose o intentaba arrastrar a sus compañeros por el mismo camino, él mismo lo iba a cagar a trompadas adelante de todos. Pero esta vez Maradona no se quedó callado y atacó a Passarella diciéndole buchón y botón, que estaba creando cizaña en el grupo, inventando cosas para ganarse el plantel y volver a la capitanía. Si bien todos seguían a Diego, el respeto por Passarella aún lo mantenían los jugadores de ese seleccionado como un ex capitán campeón del mundo. Y Maradona siguió culpando a Passarella de que vivía hablando por teléfono en la concentración y no quería pagar la cuenta que la tenían que pagar todos, pero la mayoría de las llamadas eran por parte de él. Y además Diego concluyó el ataque y sacó la mugre total del plantel, contando un secreto que pocos sabían desde el seleccionado del 82, o sea, del mundial anterior, y era que supuestamente Passarella se comía a la Pata Villanueva, mujer de Tarantini, compañero de la selección argentina en el 78 y en el 82. Y ahí se armó el escándalo total, que ni Bilardo podía parar, aún siendo el entrenador de todos estos monstruos, ¿no? Pero luego vino lo raro, y justamente la culpabilidad que le caía a Maradona en aquella acusación de la mujer del Kaiser, cuando luego de un almuerzo en el que participó toda la delegación y plantel argentino en México 86, previo al partido debut ante Corea del Sur, hubo una gran intoxicación, pero no fue masiva, sino individual. Solamente Passarella se intoxicó. El doctor Madero, médico de la selección argentina, culpó al mismísimo Passarella de tomar whisky con cubitos de agua de la canilla, que él mismo había pedido que no tomaran, porque era agua contaminada. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que a tan solo 6 días del debut ante Corea, Passarella terminó con diarrea, enterocolitis, llamado el mal de Moctezuma en México. Es que eran parásitos estomacales por beber agua de la canilla. Asistió a una clínica y le dieron pastillas de carbón, le hicieron 1000 análisis y le dieron para tomar antiespasmódicos. Y Daniel de a poco comenzó a recuperarse. Pero a un día del partido debut con Corea tuvo una brutal recaída y lo internaron de urgencia. Llegó a bajar 6 kilos esa misma semana, mientras el Tata Brown ocupó el lugar del Kaiser en la defensa de los partidos ante Corea y también ante Italia. A Passarella le inyectaban suero intravenoso y le daban cucharadas de sopa a la fuerza. Se recuperó en la previa al tercer partido, contra Bulgaria, en la que volvería a la titularidad, pero ocurrió el desgarro en la pierna. Acá también hay dos versiones encontradas. Supuestamente se sobreexigió muy rápido, un físico deteriorado por la internación y terminó con un desgarro. Pero según el mismísimo Passarella en ese momento, el cuerpo técnico le intensificó a propósito la puesta a punto para desgarrarse. No olvidemos que tanto Bilardo como Madero, además de entrenadores de fútbol, también eran médicos recibidos en la universidad. Passarella se recuperó rápidamente y estaba listo para disputar el partido de cuartos de final ante Inglaterra.
guerra, pero un día antes aparece la intolerancia a los alimentos y un fuerte dolor estomacal, que lo volvieron a internar de urgencia. Úlcera en el colon le detectaron ahora. Luego del triunfazo ante Inglaterra, donde Diego llegó al Olimpo del fútbol mundial en la historia, varios jugadores se acercaron a la clínica a ver a Daniel, que vio el partido internado con suero intravenoso, flaco, pálido e irreconocible. El capitán estaba destrozado, pero alegre por el triunfo argentino. Entre esos jugadores que fueron a visitarlo estaban Valdano, Almirón, Clausen, Bocchini y el Chino Tapia. Passarella salió de la clínica para estar presente en la final ante Alemania, que obviamente no jugaría, ya no llegaba físicamente ni mentalmente, pero siguió tomando antibióticos y sueros antibióticos. Estuvo presente en el triunfo argentino, en la coronación y en la levantada de la copa, pero luego de terminado el mundial volvió a ser internado por precaución. Había terminado el mundial hacía varios días, casi una semana, y recién ahí Passarella pudo salir de México. Por eso la mujer acusaba a Maradona de envenenarlo en el mundial. Ella tenía entendido por los mismos testimonios de Passarella en aquel momento que Diego había tenido algo que ver. Había tramado todo junto a Bilardo y al doctor Madero, al que fueron meticulosamente cuidadosos con la intoxicación siendo médicos, para quitarlo de encima del plantel en pleno mundial, para que no generara más controversia dentro del equipo en plena competición, y eso no se lo creyeron todos tal cual. Muchos, como el mismo campeón del mundo Ricardo Lavolpe, indicaba que era raro que en 40 personas que habían comido lo mismo esa vez, solo uno se agarró bichos estomacales. Uno solo terminó intoxicado. Era muy raro todo. Justo cayó el que supuestamente generaba peleas en los vestuarios. Raro. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuál fue la verdad de aquellas jornadas fieras que vivió Daniel en el Mundial de México 86, pero nada de esos dolores estomacales ni el dolor de no estar presente en el Mundial en la cancha se podía comparar con el dolor que estaba viviendo en los oscuros días de noviembre del 95, tras enterrar a su joven hijo Sebastián. A la fecha siguiente del torneo Apertura 95 que lideraba el Boca de Maradona, se hizo un minuto de silencio en todos los estadios. En el Monumental el silencio fue sepulcral y en la cancha de Boca también, donde apareció este trapo en el alambrado. La 12, histórica barra de Boca que en ese momento estaba en un impas luego del final del reinado del abuelo, pero antes de la llegada del Rafa Diceo, le enviaba las condolencias al mismísimo Passarella, dejando de lado la histórica rivalidad entre ambos clubes. Passarella tardó un año en volver a hablar del tema y también de su hijo, y agradeció el gesto de todas las hinchadas y la solidaridad del fútbol argentino en general para un momento tan de mierda en la vida de una persona. Mucho tiempo después le preguntaron cómo se hace para salir adelante luego de la muerte de un hijo, y el Kaiser decía: saqué pecho de no sé dónde y salí adelante. Tuve que sostener a mi mujer, a mis viejos y a mi otro hijo, Lucas, a todo el mundo, yo mismo. A mi mujer la tuve que agarrar de la mano y levantarla todos los días de la cama porque estaba destrozada. Yo soy fuerte, aguanto, no sé cómo, pero aguanto. A veces me venían a ver padres que habían perdido a sus hijos y yo los contenía a ellos. Cuando murió Sebastián, no me tomé el tiempo necesario para sufrir. Estaba en la selección argentina y tenía una responsabilidad mayor allí. No hice mi duelo personal. Pensaba que por mi carácter no me iba a caer hasta que en un momento hice clic y me di cuenta de que tenía que sacarme toda esa porquería de encima y empecé a salir de a poco. El dolor y el recuerdo por su hijo Sebastián lo mantuvo siempre cercano en los recuerdos y pasos por River cuando el Kaiser volvió a dirigir al club en el año 2006, diciendo: no me da vergüenza decirlo, tuve que pedir ayuda y fui a un psicólogo, y sigo yendo todavía hoy día. Es la primera vez que hago público esto. Pasa que en tiempos tan dramáticos comprendí que no era un superhombre. No te olvides que yo perdí un hijo mientras era el entrenador de la selección argentina. Saqué pecho y pude salir adelante. Y cuando le preguntaron cuándo había hecho ese clic de darse cuenta que no podía solo, Daniel concluía: un día llegué a casa y le dije a mi mujer: necesito ver a un psicólogo, porque hay determinadas situaciones que ya no puedo manejar. Ahora me siento más tranquilo, no estoy tan a la defensiva. Siempre renegué de los psicólogos en el fútbol, es que en grupo no sirven, pero si alguno de los jugadores necesita ver uno, se lo sugiero y se lo aconsejo que vaya. La salud mental también juega su propio partido, decía Daniel, que encontró un poco de paz yendo al psicoanalista y llevándose el amor eterno de sus nietas, hijas de su otro hijo, Lucas. Y finalmente el último episodio donde Passarella volvió a referirse a Sebastián fue cuando ya era presidente del club y logró el ascenso a primera en el año 2012.
diciendo: yo no festejo, pero disfruto este momento. Sufrimos mucho, todos, los hinchas, los jugadores, el cuerpo técnico, todo el mundo River. Yo ya estoy curtido, la pérdida de mi hijo me hizo de otra manera en la vida. Es como que estoy preparado para los dolores fuertes de la vida, porque lo que me pasó no tiene comparación con nada. Perder un hijo es algo terrible y yo pasé por esa situación caótica. Y sé muy bien que Sebastián me ayudó desde el cielo para volver a poner a River en primera. Por eso lo enterré con la camiseta del club aquella vez. Además, Matías Almeida fue quien lo logró realmente, como un excelente entrenador del equipo, amigo de mi familia y amigo de mi hijo también. El desahogo de aquella tarde del Monumental del 2012 fue increíblemente brutal. Hoy hace 1 año y 14 días que mi hijo dejó de existir y yo sé que nunca más voy a ser feliz. Puedo llegar a estar bien, pero no voy a ser nunca más feliz. Me va a ayudar desde arriba y yo quiero clasificarme para dedicarle la clasificación a él, porque él siempre se había acostumbrado a decirme: a mí no me interesan los partiditos, yo quiero las cosas grandes, me decía siempre, ¿no? Clasificate para el Mundial y después vamos allá, dice. No puedo decir al aire lo que decía. Hacemos pata ancha también en el Mundial. Entonces quiero clasificarme por Sebastián para dedicárselo a él. Nosotros pensamos con mi señora que esta era una florcita muy linda que Dios la quiere tener allá en el jardín de él.